Buenas tardes, buenos días, pues sea la hora que están sintonizando nuevamente su podcast favorito de tecnología y emprendimiento, Voz Dale. Hoy pues tenemos un invitadazo de lujo, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema súper interesante, súper enriquecedor, esperemos que a todos ustedes les guste, ¿verdad? Nos encontramos en todas las redes sociales como Voz Dale el podcast, ¿verdad? Y mi nombre es Juan Vaca y hoy vamos a hablar acerca de nada más y nada menos que del espacio. Y para eso yo no voy a ser el encargado de platicarles, sino que tenemos aquí al especialista, al máster, al astrónomo Ricardo Pastrana. Estimado, bienvenido, un gusto, ¿cómo estamos? No, pues un gusto estar en este espacio de comunicación y que nos permite pues compartir la ciencia con el pueblo. Fantástico, este espacio es exclusivamente para ustedes, ¿verdad? Pueden consumirlo totalmente gratis, estamos en todas las apps de música, YouTube, Facebook, Instagram, estamos ahí para que lo puedan escuchar, ver en vivo, como gusten. Así que, bueno, esperemos que sea de súper interés esta temática del día de hoy. Así que comencemos, pues, como quien dice, con la carnita, estimado Ricardo, con temas básicos. O sea, atrás bambalinas estábamos hablando de que a veces los conceptos científicos y técnicos son un poco complejos de asimilar y más transmitirlos a personas que tal vez no son científicas y no son muy técnicas. Entonces, así en palabras simples, ¿qué nos puede decir usted qué es el universo? Bueno, el universo donde estamos inmersos todos, ¿verdad? Porque a veces tendemos a conceptualizar la Tierra y el cosmos por cosas separadas. Y no es así, ¿verdad? Yo una vez recuerdo precisamente platicando con un colega de ciencias sociales, él me hacía la pregunta, ¿en el universo hay cultura? Sí, le decía. Usted me decía, no, me decía, la cultura solo es humana, solo está en la Tierra. Bueno, y la Tierra no está en el universo, pues. Entonces, a veces cometemos ese error, diría yo, involuntariamente, de querer ver separado el universo o el cosmos y nosotros, ¿verdad? En realidad, el universo somos todos, ¿verdad? Ya sean seres vivos, planetas deshabitables, estrellas, galaxias, material interestelar, luz, radiación electromagnética, etc. Todo aquello que esté ligado a la física, ya sea a través de la energía o de la masa, es parte del universo. Fantástico. Usted, ahorita basándose en lo que nos acaba de comentar, es cierto, creo que en el pasado, volviendo a la teoría heliocentrista, ¿verdad? De que nuestro planeta era el centro del universo, a veces sí es difícil, ¿no? Voltear a ver hacia el espacio, bueno, al cielo, y decir, puchica, qué tan pequeños somos, ¿verdad? Usted, en su conocimiento, cuando voltea a ver y mira la luna así de chiquita y está a miles de kilómetros de años de luz de aquí, ¿qué piensa? Bueno, yo me siento maravillado, ¿verdad? Cuando miro hacia el espacio. Tengo una anécdota cuando tenía alrededor de unos 9 o 10 años por ahí. Mi papá era de un pueblo de Honduras llamado Morolica, que desapareció cuando el inicio, bueno, lo volvieron a reconstruir. La cosa es que visitábamos a mi abuela y claro, como eran pueblos muy alejados de los centros urbanos, entonces no teníamos contaminación lumínica. Tenía una cantidad de estrellas que nunca se van a ver en la ciudad, ¿verdad? Y yo le recordaba que le preguntaba a mi papá qué son esas estrellas. Y entonces me daba los nombres, ¿verdad? Los asterismos que le decían las personas en los pueblos, ¿verdad? Y cada vez que me decía uno yo tenía más preguntas y más preguntas, ¿verdad? Entonces crecí, bueno, me hice astrofísico y me preguntaron una vez que cómo iba con las preguntas, porque alguna vez había contado la anécdota esa en un programa y ustedes me preguntó el periodista que cómo iba yo con las preguntas y ya las había evacuado, ¿no? Le digo, ahora que soy astrofísico tengo más que antes. Y entonces es la parte de la emoción, ¿verdad? Cuando uno mira hacia afuera de la Tierra, ¿verdad? Sentir aquello desconocido, aquel vasto universo por aprender, pues, es emocionante realmente. Fantástico. Les comparto, querida audiencia, que estamos ubicados hoy en la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y ya que nos habla de observar todo lo que está fuera de de nuestro hermosísimo planeta Tierra, ¿qué instrumentos o qué herramientas tienen ustedes, ¿verdad? Para poder decir, afuera, aparte de nosotros, hay otros astros celestes y hay otros que no los podemos ver, por así decirlo, de la misma manera, sino que necesitamos otro tipo de equipos como espectrógrafo de masas y como el James Webb, por ejemplo, que es algo bastante famoso que vamos a hablar más adelantito. Sí, bueno, ahora que nosotros, digamos, hemos avanzado mucho
en tecnología no hacía anteriormente, que las observaciones eran a puro ojo, como decimos los astrónomos, a ojo desnudo, es decir, cuando no se ocupa ningún equipo. Los primeros astrónomos como Hiparco de Nicea, que hizo un catálogo de alrededor de 1000 estrellas, solo se concentró en el brillo, qué estrella brillaba más y qué estrella brillaba menos en comparación a una que la había fijado él como la estrella de calibración. Entonces, si esta brillaba menos o esta brillaba más, esas eran las observaciones. ¿Se movía esto en el espacio? No se movía, solo lo que podía observar. Obviamente después ya alrededor del año 1609, ya Galileo comenzó a apuntar su telescopio hacia el cielo y pudo observar otros astros que estaban totalmente ocultos para la vista, para la observación a simple vista, es decir, que eran astros que ahí estaban, pero que no se podían ver porque nuestros ojos no eran tan sensibles para poder detectarlos. Entonces inventó el telescopio, bueno, no lo inventó él, sino que realmente usó el telescopio para hacer observaciones astronómicas, y en 1610 publicó un libro llamado El Mensajero Sideral, en el cual publica sus descubrimientos, ¿verdad? Que el hecho de que existen otras cantidades innumerables de estrellas, un sistema de anillos alrededor de Saturno, un sistema de estrellas alrededor de Júpiter, que casualmente fue la prueba de mayor valor a favor del modelo de Copérnico, ¿verdad? Para abortar el heliocentrismo y convertirnos en abortar el geocentrismo y convertirnos ahora en un modelo heliocentrista. Y así pudo hacer muchos otros descubrimientos con ese telescopio. Lamentablemente, pues un poco tarde, 10 años después de que mataran quemaran a Giordano Bruno, quien había asegurado que había otros mundos, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? Irónico. Bueno, pasó esto y se fueron desarrollando nuevas tecnologías de tal manera que cada vez más sensibles, con la capacidad de observar diferentes objetos, pero siempre enfocados en el visible. Entonces, cuando entendimos el espectro electromagnético, nos damos cuenta que hay también fuentes, ¿verdad? Que hay fuentes en el espacio que están enviando información en otras longitudes de onda de ese espectro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Ahora es, ¿en qué quiero observar? ¿Qué es lo que quiero observar? Y entonces, a partir de ese objetivo, yo voy a partir, ¿qué instrumento necesito? Porque, por ejemplo, nuestra atmósfera, lo que rodea la Tierra, es selectiva. La atmósfera no deja pasar toda la luz. Todo el tipo de luz, es correcto. No, ¿verdad? Hay cierta radiación que viene del espacio, como por ejemplo rayos X, rayos gamma, que no los deja pasar. La ionosfera de nuestro planeta, de nuestra atmósfera, se encarga de dispersarlo, ¿verdad? De ser los que devuelvan al espacio. Entonces, en cierta parte nuestra atmósfera es benigna porque nos protege, pero es maligna porque a veces no nos deja... Nos limita a ver más allá. Exactamente, exactamente. Entonces tenemos luego la UV, que también es problema porque la absorbe y la bloquea el ozono, ¿verdad? El O3. Luego tenemos el óptico, que sí, gran parte de eso entra, pero mucho se queda atrapado en las moléculas de agua. Entonces hay que poner grandes telescopios en lugares muy altos y secos, ¿verdad? Para tratar de evitarse una buena cantidad de atmósfera. Luego tenemos el infrarrojo, que sí, pues, penetra hasta cierta altura de la atmósfera, porque también el agua, y ahí agregado ahora el monóxido de carbono y el dióxido de carbono se encargan también de bloquear. Y luego así vamos con el radio. Entonces ahora va a depender de qué es lo que queramos observar. Eso es lo que necesitamos. Queremos ver en rayos X o rayos gamma, pues hay que ponerlo en el espacio del telescopio. Queremos observar en el radio, por ejemplo, no importa, ponemos radiotelescopios, que el radio tiene la ventaja de poder atravesar toda la atmósfera sin ser tan afectado por eso. Fantástico. Y hablando de investigaciones espaciales, ¿qué nos puede hablar usted del famosísimo James Webb? Creo que es el último, bueno, el más reciente telescopio que se mandó al espacio para la investigación, y toda la gente está fascinada y toda la gente habla de él. ¿Usted puede comentarnos por qué? O sea, ¿por qué es tan famoso? ¿Por qué a la gente le gusta tanto? Y más a la comunidad científica. Sí, bueno, creo que hablar directamente ocupa también hacer un poquito de historia. Paréntesis, claro, un claro poquito que de sí. historia, ¿verdad? Claro que sí. Un background que existe anteriormente a esto, allá en los inicios de los 90 hubo un empuje hacia buscar pruebas a favor del Big Bang, y se sabía de la existencia, pero nunca se había detectado la radiación cósmica de fondo. Y entonces hubieron varios satélites que se enviaron al espacio para detectar esa radiación cósmica, como ser el COP, el WMAP, incluso un telescopio del Polo Sur, encargados solo para detectar ese tipo de radiación, ¿verdad? Que muchos la conocen como la radiación fósil del universo, es decir, la primera radiación que el universo produjo, ¿verdad? Claro. Debería estar por ahí.
y se logró obtener, se logró captar, entonces fue una prueba a favor del Big Bang. De ahí viene el interés por estudiar más allá otros dos aspectos que se habían detectado en el universo. Se había detectado polvo y se había detectado gas, ¿sí? Pero no se podían observar tan fácil. Entonces se diseñaron instrumentos para poder observarlos y uno de los más famosos que se hizo esto fue el Spitzer y otro que se llamaba Sofía, que eran detectores del infrarrojo. Entonces, porque son materiales que están a veces muy fríos y entonces no emiten tanto en el óptico, pero emiten más en el infrarrojo. Entonces tienen la capacidad estos sensores de poder detectar esa radiación y se pudo observar. Luego, pues, había el interés de poder ver estos instrumentos o estos objetos con instrumentos que fueran capaces de observar en el óptico y en el infrarrojo, a veces cercano y a veces infrarrojo lejano, se le llama, así se clasifica en este momento. Y entonces se diseñó un famoso telescopio en honor a un astrónomo que en 1930 había encontrado la velocidad de recesión del universo, es decir, que él encontró que el universo estaba expandiendo. Nos referimos a Edwin Hubble. Y en honor a Hubble entonces se hizo un telescopio espacial que lleva su nombre y se pudo observar un telescopio que andaba como por 2.4 más o menos el diámetro del espejo con que se observaba. Con unas fotos impresionantes, con una calidad grandísima y como lo habíamos comentado, ¿verdad? Ahora los jóvenes o casi todo el mundo, ¿verdad?, tiene acceso a celulares inteligentes y a veces lo que andamos ahí es un teléfono que tiene más capacidad que cualquier nave espacial de los 90. ¿Va? El telescopio espacial Hubble decíamos que más o menos andaba como en 4 megapíxeles la memoria, ahora todo el mundo se ríe de una cosa de esa. Sí, correcto. Andamos 50, 60 y no sé cuánto más. Bien, sin embargo, el poder ver más lejos también ha sido una motivación, porque cuando vemos hacia el espacio, nosotros entre más lejano, más en el pasado observamos, ¿verdad? Entonces, el telescopio espacial James Webb se envió precisamente para sustituir a estos dos grandes telescopios que dieron en un momento grandes aportes, como el Spitzer y el telescopio espacial Hubble. Si hablamos que el telescopio espacial Hubble, el diámetro del espejo era de 2.4 metros, el James Webb creo que está en los 6.4 metros, es decir, 4 metros más grande que el Hubble. Obviamente no es un solo espejo como el Hubble, porque un solo espejo por el tamaño, la masa lo deforma por sí mismo, por la gravedad de su propio peso. Entonces al deformarlo, las imágenes son borrosas, se llaman que tiene aberración. Entonces lo que hicieron fue hacer varios hexágonos, ¿verdad?, que sumados todos se comportan como un solo espejo. Y entonces son 6.4 que tiene. ¿Qué permite esto? Pues observar lo más lejos, es hablarlo del más pasado, es decir, queremos observar las primeras formaciones de galaxias, los primeros protoestrellas, cómo se están formando los planetas alrededor de ellas, para entender mejor el nuestro, tal vez aprender a cuidarlo, tal vez buscar otros lugares donde vivir, porque eso lo vamos a tener que hacer. Entonces, precisamente ese es el objetivo del James Webb, observar lo más lejano que podamos hasta ahora. Fantástico. Estimado, y usted acaba de decir algo muy interesante. Entre más lejos observamos, más en el pasado nos adentramos. Esto es ¿por qué? Porque la luz se tarda millones de años en llegar hasta nosotros, ¿cierto? Cierto. Entonces, podría decirse de que ver las estrellas es una especie de, bueno, tener un telescopio, mejor dicho, es como tener una máquina del tiempo. Exactamente. Cada vez que usted está observando, por ejemplo, la luz que estamos recibiendo ahorita del sol, es una luz que se produjo hace, ¿qué?, 8 minutos aproximadamente, ¿no? Así es. Entonces lo que vemos no es el sol exactamente donde está ahora. Donde está ahora. Sino como donde estuvo hace 8 minutos. Hace 8 minutos, correcto. Donde está ahora tenemos que esperar 8 minutos para que la luz llegue hasta nosotros y saber dónde está ahora. Pero siempre vamos a ir viendo en el pasado, ¿verdad? No podemos observar en el presente. Fantástico, fantástico. Sí. Estimado, y bien, usted también acaba de mencionar otro tema bien importante en lo que nos comenta, es el tema de la exploración espacial con fines de mudarnos. Creo que un famosísimo científico, ¿verdad?, Elon Musk, está bastante interesado en este tema de lo que es poblar otros planetas. ¿Usted qué opina acerca de esa posibilidad? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos?
qué se necesita, ¿verdad? El ser humano para poder poblarlo, por si, como usted lo menciona, a veces no cuidamos nuestro planeta, que vamos a ir a poblar otro planeta. Bueno, yo creo que la motivación no solo es de Elon Musk con su proyecto SpaceX, sí, yo creo que es una motivación casi de todo el globo. Los humanos tenemos esa cualidad de explorar, de querer conocer, de querer saber más allá. De hecho, no estuviéramos aquí en América sentados si no hubiera sido por los primeros seres humanos que decidieron salir de África a explorar y poblar el mundo, ¿verdad? Entonces es una característica que tenemos de querer conocer más. Yo creo que esto no es un sueño, va a ser una realidad cuando aún no tenemos la fecha. Pero sí se está trabajando fuertemente en eso. De hecho, ya se están diseñando, ¿verdad?, las primeras bases lunares para establecer telescopios que puedan hacer observaciones astronómicas con mucha mejor calidad, porque ahí no hay atmósfera, ¿verdad? No hay ruido de tecnología que pueda contaminar los datos. Entonces, esto está caminando, ¿verdad? Y dentro de pronto, diría yo que en un futuro no tan lejano, viajar a la Luna va a ser como tomarse un taxi para ir a cualquier comunidad de Tegucigalpa. Sí, creo que eso es lo que Elon Musk inclusive lo mencionó en uno de sus discursos, ¿verdad? Que el objetivo de él es que al final exista, mejor dicho, o él está poniendo las bases a lo que denomina el turismo espacial, que por así decirlo, actualmente la exploración espacial, aunque sea solo estar muy cerca, muy alto en la atmósfera, está destinada solo para los astronautas, por así decirlo, y por temas militares también, pero él lo que espera es que en algún momento decir, vamos a la Luna, es como decir ahorita, vamos a Tela, vamos a Panamá a darnos un viajecito. Sí, el problema de viajar en el espacio se complica más por otras razones que quizá por fondos, aunque es carísimo. Claro. Es altamente caro y muchas personas a veces dicen, bueno, ¿y por qué los científicos invierten tanto dinero en proyectos de investigación y no en otras cosas más sociales que le permitan ayudar a otras personas? Bueno, la verdad es que la ciencia ayuda de maneras que no son directas, sino maneras indirectas. O sea, tantos millones que se invirtieron en buscar vacunas anteriormente sirvieron para que hoy en día estemos vacunados, no solo con el problema del COVID, sino con otras enfermedades que mataron millones de personas años atrás. Entonces, toda esta ciencia, todo lo que se ha gastado en la cantidad de millones que se han invertido en tecnología, ha servido para que tengamos una forma de comunicarnos como la de ahora, que son efectivas, nos podemos ver en cualquier parte del mundo, en momentos casi al instante. Entonces, la ciencia tiene esta característica. Otra cosa importante de viajar en el espacio es tener los recursos. No me refiero a recursos económicos, sino naturales, como el agua. Nosotros no podemos viajar durante 3 años y no saber cómo vamos a llevar ese botellón de agua para allá, ¿verdad? Entonces buscamos agua y sabemos que por lo menos en el sistema solar tenemos grandes fuentes de agua. En la Luna hay agua, se encontró en las lunas de Júpiter, también en los casquetes polares de Marte, sabemos que hay agua. O sea, que es una agua no como la que tenemos nosotros, de acuerdo. ¿La podemos tratar y convertirla en agua bebible? Sí. ¿La tecnología la tenemos? Sí. ¿Tenemos el conocimiento? Sí. Ahora, viajar, el problema es, estas enormes distancias, es la psiquis humana. Es decir, cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a soportar, mejor dicho. Porque imagínense en una nave pequeña, vamos 4 personas, ¿sí? Y estar en aquellas 4 personas durante meses, que no podamos interactuar con nadie más que solo con nosotros, ¿verdad? La psicología humana no es la misma en el espacio que en tierra. Si aún aquí en tierra, con las personas que amamos, en nuestra casa, y con los que queremos vivir siempre, no pasa de haber un problema, ¿verdad? Y creo que lo vimos hace poco, justo con lo que usted menciona, con la pandemia que sufrimos hace 3 años. Aprendimos a querernos a la Sí, buena. definitivamente creo que alguien comentó, se va a acabar el papel, y hubo una oleada de gente que se gastó el papel en todos los centros comerciales. Sí. Y ya se imaginan en el espacio, ¿verdad? Cuando ¿cómo se dice? El miedo colectivo o el estrés, ¿verdad? El estrés. Es que más ¿verdad? La tolerancia, amigo. Es más la tolerancia de tolerarnos uno al otro, de la convivencia, eso es lo que se vuelve más complejo. Más complejo, perfecto. Fantástico. Estimado Físico, también otro tema, nos están preguntando acerca de, usted lo mencionó hace un ratito, la radiación de fondo. Me dicen de que la radiación de fondo la podemos ver en esos televisores viejos, cuando la pantalla hace sí, que esa es la radiación de fondo del microondas del espacio. Uno decía que
Que no había señal. Que no había señal y que era una carrera como de hormiguita. Ajá, correcto. Sí, precisamente los aparatos análogos captaban la radiación cósmica de fondo del espacio. En sí no nos dábamos cuenta en aquel entonces. Según nosotros no había señal terrestre, pero sí teníamos señal espacial. Teníamos detector del universo. Casi el 10% de la radiación que le llegaba a esos televisores venía del espacio, ¿verdad? Okay. Sí, eran detectores. Tiene razón la persona que pregunta. Un saludo a Pablo Canales que nos está escribiendo por WhatsApp. Bien, entonces otra consulta también, estimado, que estamos súper emocionados ahorita con este podcast. Ahora, a ver, sentémonos aquí de la Universidad Honduras en temas de investigación espacial. Primero, ¿qué debe hacer un estudiante para matricularse aquí en la universidad? Y también en temas tecnológicos, ¿cómo está la carrera ahorita? ¿Tiene algún proyecto tecnológico? ¿Están trabajando en algo ustedes aquí? Bueno, todas las personas que tengan deseo de estudiar estos campos científicos, nuestra Facultad de Ciencias Espaciales tiene 4 departamentos académicos que atiende, digamos, 4 campos de investigación. Uno es la astronomía y la astrofísica, que soy parte del cuerpo docente de este departamento, pero también existe el departamento de arqueoastronomía y astronomía cultural, que se encarga precisamente de estudiar cómo las culturas antiguas alrededor del mundo interpretaban los astros, ¿verdad? Y cómo los utilizaban para sobrevivir. También está el Departamento de Ciencias y Tecnologías de la Información Geográfica, que es precisamente en el laboratorio que nos encontramos el día de hoy. Y está el Departamento de Ciencias Aeronáuticas, ¿verdad? Que están todo esto ya atendiendo estudiantes de técnicos, ¿verdad? En administración aeroportuaria, técnicos aeronáuticos, y bueno, y en todas las demás carreras que ofrecemos en esta facultad. Entonces, lo que tiene que hacer el estudiante primero es cumplir con los requisitos establecidos por la UNAM. Traer sus documentos, general, matricularse, hacer el examen. De hecho, nuestro examen de admisión, la famosa SPA, que le llaman, creo que somos, si no somos la única, creo que somos las 2 únicas carreras, o 3 creo que habrán máximo, que pedimos el menor número de unidades valorativas, del menor número de puntajes para entrar. Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, hay carreras que yo sé que piden 1200, 1100, 1000, nosotros pedimos 700, que es lo mínimo que pueden pedir. Entonces, sí. ¿Y por qué? ¿Y para qué le vamos a cerrar las puertas a la gente que entre? Pues, correcto, vienen a aprender. Vienen a aprender, y si le parece, quédese, ¿verdad? Claro. Si le gana, quédese. Lo segundo es que tiene que gustarle. Si a usted no le gusta una carrera, por mucho que la estudie, va a terminar siendo un profesional frustrado. Le tiene que gustarle lo que estudia, ¿sí? Entonces, si está enamorado de esta carrera, le recomendamos que estudie bastante matemáticas, bastante física, mucha química, y sobre todo, pues, que vaya también estudiando inglés, si no viene de una escuela bilingüe, si viene de una escuela normal, pues vaya estudiándole, porque aquí la mayor información en el mundo de la ciencia, no me refiero solo a las ciencias espaciales, en el mundo científico la comunicación es inglés. Entonces, estos son los requisitos que yo diría, ¿verdad? Sobre todo, póngale ganas. El primer requisito es gustarle. Lo demás es administrativo. Se logra, claro que sí. Sí. Eso por una parte. Por otra, la parte investigativa que me preguntaba usted de nuestro departamento, de nuestra facultad, debo decirle que la revista de ciencias espaciales, hasta el último ranking que se hizo, fue la mayor citada de todas las revistas que publica la Universidad Nacional Autónoma. Eso nos llenó de mucho orgullo, ¿verdad? Y que nos sentimos ahora más motivados a mantener ese nivel y obviamente a mejorarlo. Segundo, que la mayor producción científica nos repartimos entre ciencias espaciales y la Facultad de Ciencias de la Salud. Es decir, somos las que mantenemos un mayor porcentaje de publicaciones científicas anualmente. Y proyectos de investigación hay varios. Todos nuestros docentes, todos nuestros compañeros, cada uno de ellos tiene proyectos de investigación a cargo. Aparte de la docencia, también hacemos, ¿verdad?, investigación. Entonces, todos tenemos proyectos de investigación que están orientados a nuestras líneas de trabajo. Por ejemplo, hay personas que están encargadas de desarrollar, creo que ahora están trabajando un telescopio magnético. Hay gente que está trabajando en astrobiología, otra gente que está trabajando en clima solar, ¿verdad? Otros estamos trabajando porque queremos verificar la calidad del cielo de Tegucigalpa, estamos trabajando en eso. Y bueno, y hay varios proyectos, así como los demás departamentos también tienen esta investigación. Pero hay un proyecto en este momento que, digamos, que tiene la atención de todos, que es el proyecto Morazán, que es Morazán 1, que es un
satélite que se tiene toda la intención de que este año se envíe al espacio y que sea Honduras, ¿verdad?, el anfitrión de o el host de este proyecto. De hecho, las instalaciones del cuarto de control de este satélite van a ser construidas en esta facultad, hasta donde hemos entendido, ¿verdad? Y se está trabajando con estudiantes también que son de astronomía, de ingeniería en sistemas, otros que son de física, de matemáticas, otros muchachos que no recuerdo de qué otra ingeniería son, de eléctrica. Van a trabajar en esto, obviamente que también hay docentes, ¿verdad?, detrás de esto, que son los que se encargan de los proyectos. Ya se ha participado alrededor de unas 4 asambleas científicas en las cuales se presentan estos proyectos aeronáuticos. Se tiene un fondo ya preaprobado, ¿verdad?, para ponerlo en órbita el satélite, es decir, esto va en serio. Entonces creemos de que este año ya Honduras cuente con su primer satélite en el espacio. Fantástico. Ya hay otros países, creo, que también han mandado sus Sí, satélites. Costa Rica tiene, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahora bien, un satélite 100% hondureño, el Morazán 1, ¿qué beneficios va a traer a la facultad y ustedes como científicos e investigadores? ¿Cómo va a sumar esto al conocimiento y al crecimiento científico para la Universidad Autónoma de Honduras? Bueno, cuando decimos no es exclusivamente hondureño, porque también se está esperando que el aporte de Guatemala, el aporte de El Salvador, y un nombre pues que engloba todo esto es Morazán. Es Morazán, claro que sí. Morazanista. Están aportando, pero digamos el hecho de que lo hayan escogido a Honduras para ser el anfitrión, ¿verdad?, y que se va a manejar, pues es bastante halagador, ¿verdad? Claro. Ahora, los beneficios que se tienen primero es porque se tienen datos propios, ¿verdad? Es decir, que no tenemos que estar pagando por datos internacionales. Todo lo que usted mira ahora en las redes sociales o mira en los programas de televisivos que le anuncian el clima, todos esos satélites se pagan, ¿verdad? Y se pagan los servicios, ¿verdad? Ahora, porque hay cierta información, ciertos datos que son gratuitos. Claro. Que son gratuitos, ¿verdad? Como por ejemplo si va a llover mañana o pasado, la temperatura, son datos, ¿verdad? Pero ya otros datos que se ocupan para hacer el trabajo de análisis de datos más serios, entonces sí hay que pagar, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener nuestros propios datos es que no nos permite pagar. Podemos hacer redes de investigación, compartir nosotros mismos con otros países, ¿verdad?, para poder establecer estas redes de investigación y además monitorear en tiempo real y no esperar a que llegue la señal allá y allá que nos la manden para acá, ¿verdad?, sino que tenemos la señal para monitorear eventos catastróficos, ¿verdad?, en este caso como inundaciones o quemas de bosques, etcétera. Todo esto podría ayudarnos enormemente el hecho de que tengamos nuestros propios datos. Fantástico. Estimado, y como palabras finales, ¿qué le puede decir usted a todos estos chavos que al igual que usted en algún tiempo se preguntaron de qué están hechas las estrellas? Porque creo que como usted las conocíamos como que la osa mayor, yo hasta el día de hoy no me sé cuál es la osa mayor, la osa menor y no sé qué, ¿verdad? ¿Qué les puede decir a estos chavos? Mira, lean, qué libro les recomienda, por dónde pueden empezar a culturizarse en este hermoso tema de las ciencias espaciales. Bueno, me gustaría decirles primero que uno debe de tener cierto sentido de discriminación de que hablamos de la información, claro, porque no todo lo que nos encontramos es cierto. Ahí hay un montón de barbaridades que dicen en internet. Sí. Y a veces también hay un montón de cosas que nos las han enseñado mal, ¿verdad? Claro. Un simple ejemplo es cuando le dicen a uno, ¿verdad?, ¿por dónde sale el sol? Y si póngase de pie y pues extienda los brazos. Si sale por la derecha, ese es el este. Y si oculta por el oeste, que es un mano izquierda. Eso no es correcto. Solo 2 veces al año lo hace. Y los otros 364 días, ¿por dónde sale el sol y por dónde se oculta? Entonces, claro, todo este tipo de discriminación hay que tenerlas. Entonces, para que tengan, por lo menos si tienen personas aquí interesadas en aprender astronomía, en querer saber de estos temas, tienen este interés por aprender, aunque no quieran dedicarse a esto, pero por el hecho de quererse informarse de manera correcta, los invitamos que el viernes, como todos los viernes a las 6 de la tarde, nos visiten en la Facultad de Ciencias Espaciales en el edificio K1, donde tenemos un proyecto que se llama Noches Astronómicas. Todos los viernes hay un astrónomo profesional frente al público explicando un tema diferente cada viernes. Y después de las observaciones, les queremos decir que contamos con telescopios que ponemos a disposición del público, que los puede utilizar de manera gratuita, que hay técnicos profesionales que van a estar con el telescopio explicándoles todo lo que deseen. Entonces, esto es
cosa abierta para la población. Fantástico. ¿Verdad? Que si no sabe qué hacer porque el cine está caro, ¿verdad? Y no va a ir a aprender nada porque la película es malísima, véngase para el observatorio, que aquí con los brazos abiertos puede aprender astronomía con todos. Fantástico, estimado. No, definitivamente, wow. Necesitamos una serie de episodios, estimado, para atacar temas muy puntuales, temas muy específicos que definitivamente nos hemos quedado cortos en esta hora de conversación. Así que gente que nos está viendo en las diferentes redes sociales, pues los invitamos a suscribirse, a compartir. Si tienen preguntas, pues abajo está la cajita con los comentarios de los cuales en la siguiente oportunidad que tengamos con el máster, pues poderlas abordar, ¿verdad? Y que también pues la Facultad de Ciencias Espaciales de UNAM nos dé el espacio para poder venir y acompañarnos también un viernes en esas noches de ver en la que están viendo el espacio, ¿verdad? Para ver qué podemos aprender nosotros también. Así que, estimado, nuevamente, muchísimas gracias, ¿verdad? Definitivamente este podcast está increíble, no queremos ni terminarlo ya, no queremos ni terminarlo, pero agradecemos increíble el aporte que usted nos ha dado con toda su experiencia, ¿verdad? Y esperamos pues, poder seguir siendo una herramienta más, ¿verdad? Para la divulgación científica con ustedes. A la orden, aquí vamos a estar para servirle y están invitados ustedes y todas las personas que puedan venir. Perfecto, una última consulta, la Facultad de Ingeniería, ¿cómo la encontramos en redes sociales? La Facultad de Ciencias Espaciales, Ajá. Facultad de Ciencias Espaciales, UNAM. Okay. Así aparece. ¿Está en Facebook nada más o está en Instagram? Está en Facebook y en YouTube. Ok, perfecto. Excelente. Entonces ya saben, gente, a conectarse y a suscribirse. A todos, mi nombre es Juan Vaca. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.